Peña y Juan. Mami Peña Maximiliano. Hoy vamos a estudiar en este video el afirmativo, pero cuando el verbo raíz termina ¿en qué cosa? En consonante. En consonante. En consonante. Son muy parecidos los marcadores, ¿cierto? Sí, son bastante parecidos, solo que Muy parecidos. hay una diferencia. Hay una diferencia básicamente en una letra. Sí. ¿Recuerdan que los anteriores, la mayoría terminaban en Y, comenzaban en Y? Bueno, esto es con una I latina. Sí. Entonces, cuando el verbo raíz termina en una consonante, para la primera persona singular, hinche, ¿cómo sería el marcador? Con la un. Un. Claro, con la un. Un. Claro. Segunda persona singular, Imi. imi, Imi. con I latina en este caso. Ambas. Ambas I latina. Claro. Tercera persona singular, La I. I. Es Una latina. I latina. Claro. ¿Te das cuenta? Antes era una Y, ahora es una I latina. Claro. Cuando es nosotros dos, inchu, Y yu. y yu, Y yu sería el... se le agrega una I latina antes. Sí. Se le agrega una I latina. Segunda persona dual, Imu. 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 Y tercera persona dual, Inmu. ingu, Inmu. ingu, ingu. Vamos a los plurales ahora. Primera persona plural, inchin, In. in, In, claro. Es una... in. In. Se le agrega otra I. ahí. Exacto. Así es. Segunda persona plural, Imun. 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 Y finalmente tercera persona plural, Inmun. ingun. Inmun. Aterricemos esto. Aterricémoslo A un con ejemplo. un ejemplo Exacto. concreto. Claro. ¿Cuál es el verbo terminado en consonante que vamos a usar, Peña y Juan? Vamos a usar el kim, que significa conocimiento, significa saber. Kim. Ahí está apareciendo en pantalla. Claro, que Saber. kim es la raíz, es K-I-M, que es la raíz del verbo kim. Claro. Entonces ustedes si lo buscan como verbo lo van a encontrar como kimun. Kimun. Claro. Estamos ahí, se está desarrollando. ¿Por qué no puede ser la N sola? Porque imagínate cómo sería. Kimin. Claro. Kimin. No. Entonces, esto derivó a que se le añadiera una diferencia con una vocal, de modo que se pueda hablar. Kimun. Kimun. Si no sería Kimun. Claro. M con una R de inmediato. No Exacto. tendría sentido, ¿cierto? Sí. Sonaría mal. Suena Kimun. mal. Kimun. Sería Incluso más difícil. más difícil. Por lo tanto, hay una diferencia cuando termina en consonante. Vamos a usar entonces el verbo kim, Kim. que significa Saber, saber, conocimiento. conocimiento también. Entonces, aquí En vamos- este caso lo vamos a usar como verbo. Sí. Entonces, yo sé, Inche kimun. inche kimun, Claro. inche kimun. Inche kimun. O simplemente Kimun. kimun, kimun, sé, sin decir yo. Claro. Tú sabes, Kimuimi. kimuimi, Kim... No. Kimimi. 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 Claro. Eso sería, Kimimi. tú sabes. Tú sabes. Kimimi. Amy kimimi. Amy Kimimi. Amy kimimi. Tú sabes. Si tú quieres decir simplemente sabes, sería Kimimi. kimimi. Claro. Kimimi. Él, ella sabe. Él o ella sabe. Kimi. Kimi. Claro. Kimi. O fei kimi. Ah, exacto. Fake Kimi. Fei kimi del modo largo o kimi del modo corto. Claro. Vamos al dual. Nosotros dos sabemos. Inchu Kimiyu. Inchu Kimiyu. kimiyu. Claro. Inchu kimiyu. Ustedes saben. Ustedes dos saben. Eimu Kimimu. Eimu Kimimu. kimimu. Claro. Eimu Kimimu. 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 Tercera persona, que sería ellos dos o ellas dos saben. Feimu
Feiengu, Kimingu. Kimingu. Claro. Feiengu, Kimingu. Feiengu, Kimingu. Sí. ¿Me sale? Kimingu. Sí. Feiengu, Kimingu. Claro. Y pasemos al plural entonces. Claro. Nosotros, grupo, nosotros todos sabemos Inchin Kimin. Inchin, Kimin. Kimin. Claro. Kimin. 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 Es como una I Claro, doble. extendida. Sí. Es una I extendida. Inchin, Kimin. Kimin. Luego, ustedes todos saben Eimun Kimimun. Eimun, Kimimun. Kimimun. Claro. Sama Esaú Kimimun. 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 Claro. Y finalmente ellos o ellas, todos, todas, saben Feimun Kimingun. Feiengun, Kimingun. Kimingun. Claro. Feiengun, Kimingun. Kimingun. Muy bien. Hagamos un repaso entonces. ¿Te Bien, parece? Vamos a repaso. Ya, digámoslo primero con el pronombre y la conjugación. Pronombre y conjugación. Y Pronombre, después, para finalizar, solamente la conjugación con el marcador. Bien. Vamos. Yo sé. Inche Kimun. Tú sabes. Eimi Kimimi. Él, ella o el neutro sabe. Fei Kimi. Nosotros dos sabemos. Inchu Kimiyu. Ustedes dos saben. Eimu Kimimu. Ellos o ellas dos saben. Feimu Kimingu. Nosotros todos sabemos. Inchin Kimin. Ustedes todos saben. Eimun Kimimun. Y ellos o ellas todas saben. Feimun Kimingun. Perfecto. Y finalmente solamente el marcador. Adelante, Juan. Bien. Kimun. Kimi. Disculpe. Kimimi. 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 Kimi es para el fei. Ujú. Kimiyu. Ajá. Kimimu. Ujú. Kimingu. Ujú. Kimiin. Ujú. Kimimun. Ujú. Kimingun. Muy bien. ¿Qué nos sale? A ver, no sé. A ver cómo me sale a mí. Bien, a ver, vamos. Inche Kimun. Ahí. Amy Kimimi. Ahí. Fei Kimi. Ahí. Inchu Kimiyu. Ahí. Eimu Kimimu. Sí. Feiengu Kimingu. Bien. Inchin Kimin. Sí. Kimiin. Kimin. Ya. Eimun Kimimun. Claro. Feiengun Kimingun. Exacto. Bien. Bien, ahora usted, ¿eh? Ahora, claro, ustedes les toca ahora. Claro. Ahora les toca el trabajo de repetir para aprenderse estas dos primeras filas de nuestra tabla, que te va a enseñar, en definitiva, cómo conjugar correctamente en el Mapu Zungo. Claro, ahí para que quizás no investiguen más, todos los verbos que pueden desarrollar es el Con, que significa entrar, entrar, y el otro el miau, que es caminar. El Miau. con lo están viendo ustedes en pantalla ahí, ¿no es cierto? Y lo pueden desarrollar tal cual. exactamente, lo pueden Y- desarrollar. Esa sería la tarea. La tarea. La tarea, claro. Y el miau, que es caminar. Entonces, que conjuguen con el con Claro, y con el miau. miau. Con, que es entrar, Claro, y miau, que es caminar. caminar. Miaún va a sonar la primera. Y ahí ustedes la desarrollan. Claro, miaún. Miaún. Ya, voy a dar otra pista. Miaimi. Claro. ¿Ah? Tú caminas. Miaimi. Miaún. Miauimi. Sería. Miauimi. Miauimi. Bien, esa es la tarea entonces. ¿Ah? Conjuguen el con y El miau. el miau. Listo. Gracias. Teo Cayal. Alex.